Vamos en este vídeo a hacer unos 3 ejercicios muy sencillos para intentar mejorar el comportamiento postural, restablecer la función de toda nuestra musculatura posterior, musculatura extensora de columna, que está tan sometida a estrés, tan inhibida y tan poco trabajada por todos los quehaceres diarios, la postura mantenida en posiciones continuas de flexión, promoviendo un patrón, un sistema cruzado de anteriorización, promoviendo un cierre de toda la caja torácica, rotación interna, poca apertura, bloqueando diafragma, una serie de consecuencias que tienen un impacto desastroso a lo largo del tiempo y de los años. Y vamos a intentar con unos ejercicios muy básicos de establecer toda esta función de esta musculatura de una forma muy sencilla, que nos va a ocupar muy poco tiempo y que si lo trabajamos de forma bastante continuada, en vez de un día mucho, pues cada 2-3 días dedicar 10 minutitos a este trabajo nos va a prevenir todo este posible riesgo de patología que se puede derivar de los malos hábitos posturales del día a día. Teniendo en cuenta que lo que vamos a buscar es recuperar la función, en este caso, de los extensores dorsales de columna, la extensión de columna, la que nos lleva hacia extensión, tan importante para nuestra posición de enderezamiento y de rectitud, tan importante para permitir la expansión de la caja torácica y tan importante para mantener la estabilidad en toda esa zona de la columna. Para estos ejercicios, lo más importante, una de las partes más importantes es hacerlo sentado. Se podía hacer de rodillas, pero lo que buscamos es partir de una flexión de cadera para que todo lo que hagamos no se haga a costa de trabajar la extensión de cadera, ya que en sí normalmente estás más protagonista del glúteo, básicamente, isquiotibiales, pero sí esta ya es una musculatura que está muy activada y que puede enmascarar debilidades reales de la extensión de columna. Si yo de pie pienso que tengo mucha fuerza de columna, en gran parte, muchas veces nos podíamos dar cuenta que todo es protagonismo de los extensores de cadera, que nos llevan hacia esa extensión y son capaces de una forma indirecta, tensar sobre la fascia y permitirnos también parecer que también somos capaces de tener fuerza en la extensión de columna. Pero si anuláramos la parte de cadera y testeáramos la extensión de columna específica, fijaros que yo aquí estoy en flexión de cadera y lo que voy a querer es hacer una extensión de columna, a diferencia de que si yo hago esto, probablemente lo estoy rescatando de extensión de cadera. Entonces, es muy importante y no hay nada más funcional que recuperar la función de cada una de las articulaciones que mueven nuestro cuerpo humano. Recuperarla de una forma específica, bastante analítica, con mucha conciencia de esa zona, con mucha intención de esa zona, para luego, una vez ya tenemos esa musculatura, somos capaces de involucrarla y de restablecer su patrón de movimiento normal y su condición de fuerza desde una calidad proprioceptiva y todo, luego ya hacer que esa musculatura fuerte pueda transferir en gestos más, pues quizá más del día a día, en gestos mucho más integrados, correr y tal. Pero si la función en sí no es buena porque el día a día no nos permite y luego intentamos hacer esos movimientos sin restablecer antes esa función específica, probablemente empezaremos a generar un cuadro de descompensación y desequilibrios musculares que conllevará a una inestabilidad articular, estrés articular y a problemas a medio y largo plazo. ¿Vale? El ejercicio número 1 es muy sencillo. Es entender la extensión de columna dorsal y la relación que hay con la expansión de la caja torácica. Simplemente lo que haremos es buscar una extensión y estamos trabajando sobre la extensión dorsal, con lo cual casi nos tenemos que pensar que estamos bloqueados aquí. No queremos hacer esto, sino que lo que queremos es extendernos aquí. Bien,
habrá una relación con la expansión de la caja torácica, ¿sí? Y intentaremos aguantar en isometría unos 8 segundos, desviando la atención aquí. ¿Qué nos puede pasar? Nos puede pasar que al no tener una buena movilidad, no tener una buena conciencia de ese movimiento, tendamos a querer tirar de cuello, tirar de lumbar, o simplemente no nos podamos mover mucho. El ejercicio completo, hay dos variantes muy interesantes. La primera es anulando la función cervical para disociar el movimiento y ser más específicos en esa columna. Bloquearíamos la tendencia de que el cuello sea el que nos lleve hacia la extensión, como mano aquí, y pidiéndole que el cuello empuje y tienda a ser un poco, a hacer la flexión de cuello. Manteniendo esa tensión, yo voy a intentar extenderme y aguantar mis 8 segundos. Relajar. Y 8 veces, 8 segundos sería ideal. Nos va a ocurrir que cuando hagamos esto probablemente no sabemos o no sentimos tanta movilidad como esta tendencia porque no sabemos disociar, pero su práctica hará que cada vez seas más específico y permitas tener más rango y luego cuando lo integres todo, pues tendrás una gran calidad de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, repito, iremos aquí. La variante número 2, para promover un poquito más la expansión torácica, sería, una vez ya tenemos un poco el control sobre el cuello y somos capaces de hacerlo sin tirar de cuello, sería poner los brazos a 90 grados y a medida que expandemos generamos una ligera flexión de hombro que nos va a inducir un poquito a extendernos a nivel de columna. Buscaremos esto, igual. Aguantaremos nuestros 8 segundos y fijaros que casi todo el momento viene de esa extensión, no de lumbar, sino de dorsal. Buscaremos este trabajo en estas dos variantes e iremos enriqueciendo poco a poco el movimiento. Algo importante a tener en cuenta aquí es que una vez ya lo vayamos coordinando, entendiendo el movimiento, añadiremos el control respiratorio. Esta musculatura extensora va a trabajar mejor en el momento que inspiramos y cogemos el aire. Hay una sinergia entre coger el aire, musculatura inspiratoria y extensión de columna. Entonces, lo interesante sería poder ser capaces de o aquí, extendernos mientras hacemos una inspiración. Al final del momento, en ese momento de mantener la isometría al final, si pudiéramos, retendríamos el aire en inspiración y sintiendo toda la expansión. Y a los 8 segundos, soltamos el aire. Y sentimos este movimiento. Ejercicio número 1 en el que trabajamos una extensión específica a nivel dorsal o anulando la extensión cervical o incidiendo un poquito más gracias a esa tendencia de flexión de hombros. Básico. Ejercicio número 2 para entender la corrección postural. La importancia de los hombros en ese síndrome cruzado de cierre, de tendencia a rotación interna, en el que las rotaciones externas tienden a estar bastante inhibidas o muy debilitadas respecto a la rotación interna, y restaurar todo ese patrón de extensión. Vamos a integrar la acción escapular con la extensión dorsal. La máxima extensión la conseguiremos gracias a los propios extensores dorsales, como hemos hecho ahora, y la acción de los músculos que nos cierran las escápulas, los retroversores escapulares, los que nos van cerrando las escápulas, ¿de acuerdo? Estos músculos van a sumar en esa extensión final, esa condición, esa capacidad de apertura de toda esa caja torácica. Para entender esto, lo primero que haremos es específicamente hacer la retroversión escapular, que es como las escápulas se cierran, ¿sí? Y luego lo integraremos con la columna. En este caso, el primer movimiento lo único que haremos es, para integrar un poquito más, anularemos la extensión, manteniendo una ligera flexión y desde una posición de pájaro simplemente cerraremos los brazos hacia atrás, pensando en cómo la escápula va hacia dentro, se cierra. Brazos tienen que estar relajados
Ni bajan ni suben, van aquí. Tampoco es esto. Esto se acompaña, pero la acción está en tu escápula atrás. Como cierro, cierro, cierro. ¿Sí? La espalda. Sería esta acción. Yo debería poder hacerlo anulado, cerrando aquí y sintiendo como la escápula quiere cerrarse. Cuando ya empiezo a sentir eso, lo voy a integrar con la columna. En el momento que yo cierro, extiendo. Y voy a conseguir mucha más expansión. Y como el ejercicio anterior, voy a intentar coordinarlo con una inspiración y soltar. Se puede disociar o integrar a la vez. ¿Cómo lo disociaríamos? Primero, en ligera flexión, añado la escápula y luego meto columna cogiendo el aire. Y mantengo. Y suelto. Y poniendo mucha conciencia en esa retroversión escapular, todo hacia atrás, hacia adentro, ¿vale? No hacia aquí, sino hacia adentro, ¿vale? Ejercicio número 2, lo podemos integrar a la vez. Cuando tenemos mucha conciencia, todo eso lo podemos hacer de pie. El problema de pie es que si no tenemos frecuentemente, usaremos el desplazamiento de la pelvis en vez de una extensión real de columna. El tercer y último ejercicio para esta corrección postural, que realmente es espectacular si la haces funcionar, es en relación a la escápula y más específicamente también en la relación del hombro, en la rotación externa. Esa condición que tenemos de rotar y sentir ese movimiento rotacional en un eje transversal de nuestro húmero, ¿vale? En este caso, todos sabemos que esto es una rotación externa. Vamos a intentar hacerlo desde esta posición, parecida a esta que hacíamos, pero en vez de cerrar escápulas de entrada, vamos a intentar sentir lo que es una rotación externa. Es esto. Fijaros que el codo, como si un palo me atravesara por cada uno de los codos, no va a moverse ni arriba abajo ni adelante atrás. Solo va a rotar sobre este eje del palo. Si yo viera desde aquí, veríamos que lo que hace es el codo se desplaza en rotación, el hombro se desplaza, perdón, en rotación externa, llevando la perpendicular del antebrazo hacia atrás. Es un momento que es complicado sentirlo, de poco rango de movimiento, y que lo que se trata es sobre todo que sientas como poco a poco eres capaz de llevar el codo un poquito adelante. Una vez tienes este control, puedes empezar con otra vez isometrías de 8 por 8 segundos, simplemente en rotación externa, olvidándote de la columna. 8 segundos, descansa, o descansas relajando aquí. 8 segundos más, relajas. Una vez tienes esto, ya lo puedes meter junto con la retroversión escapular, que ya previamente la habrás trabajado en un ambiente un poquito más, en un escenario un poquito más sencillo de entender, con el trabajo del pájaro que hemos hecho antes. En este caso, lo que haríamos es esa rotación externa que ya induce a la escápula que se tienda a colocar para retroversar, y luego tirarás los codos atrás y cogerás aire. No va abajo el codo, recordad. En este movimiento veremos cómo rotamos, vamos atrás y cojo aire. Y mantengo otros 8 segundos. Visto lateral, yo haría este movimiento. Cuando tengo la máxima rotación externa, voy un poco atrás, cojo aire y aguanto. Podría disociarlo primero de nuevo con una ligera flexión e integrar la columna. 3 ejercicios. En resumen, ejercicio número 1, y es con el que hay que empezar para empezar a despertar la extensión dorsal, que es la que puede estar más enmascarada, escondida, bajo movimientos de columna cervical, lumbar, escapular, etc., en el que lo que haríamos simplemente es anular la flexión, cogiendo el aire, recordad, soltando 8 de 8 segundos, o haces 4, y luego haces 4 más, incluyendo la flexión.
No hagas más de 8. 8 es suficiente. Cada 2-3 días, suficiente. Segundo ejercicio, una vez tenemos la extensión dorsal, trabajamos el pájaro en isometrías tergadas, donde no usamos la columna. Los primeros 4 no la usamos. Una vez ya tenemos eso, las siguientes podemos meter igual escápula y coger el aire e integrar la columna. Descansa, 8 de 8 segundos, siempre descansa unos 6-8 segundos entre isometrías y cada isometría intenta que sea más intensa. Y el tercer ejercicio, después de este, buscaremos mejorar la rotación externa desde un patrón de flexión, de abducción de hombro, rotación externa, 8 segundos, relajas, quitas tensión, 8 segundos, si cansan mucho los hombros puedes soltar un poco, y también a partir de la cuarta integramos 1, atrás, extiendo. Siempre las primeras 4 más de activación, las siguientes 4 aumenta la intensidad. En isometrías es muy fácil porque nos permite desviar la atención cada vez ahí. Y las isometrías bien ejecutadas implican que cada vez la intencionalidad de la fuerza sea mayor. La primera no tiene que ser una gran intención de fuerza, tiene que ser más percibir. Y a medida, cada serie, cada repetición, segunda, tercera, cuarta, tiene que ser más intensa hasta que realmente la séptima y la octava tu intención sea realmente máxima y notes la gran fatiga que tú mismo eres capaz de generar con tu intención y el focus en esa zona. Trabajar estos 3 ejercicios y os prometo que vuestra postura va a mejorar y vuestro rendimiento o vuestro día a día va a ser mucho más cómodo y con mucho más grado de libertad. El diafragma se va a soltar, respiraremos mejor y mejorar un montón, ¿vale? Cualquier aspecto físico que podamos tener relacionado. Gracias y quiero comentarios de cómo ha ido.